Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con un nuevo video compartiendo esto que estamos llamando Biblia básica para nuevos creyentes, y ya estamos analizando un poquito o viendo un poquito acerca del contenido general de las Escrituras para aquellas personas que recién comienzan con el estudio de este maravilloso libro llamado Biblia. Y habíamos visto ya la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, y al que llamamos también Nuevo Pacto. A su vez, en el Antiguo Pacto dijimos que podíamos dividir en varias secciones para su estudio y comprensión. La primera gran división le llamamos Pentateuco o Torá o Ley. De eso ya hablamos en uno de los videos anteriores, y también habíamos visto la última vez, en el último video, este es el quinto, el cuarto video habíamos hablado sobre los libros históricos, y habíamos dicho que ahí básicamente están con ese contexto entre lo que es la Torá o la Ley o Pentateuco, y los libros históricos básicamente abarcan todo el tiempo del Antiguo Pacto, todo el tiempo en que se escribieron los demás libros, es decir, por ejemplo, Job, por ejemplo, los libros Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y todos los profetas en ese espacio-tiempo. El día de hoy nos tocaría considerar un poquito acerca sobre todo de los libros a los que llamamos poéticos o así agrupados. Sería nuestra quinta charla, y estaríamos hablando sobre los libros poéticos. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. En general, estos libros se les llaman así por la manera en que se escribió el contenido de esos libros, es decir, en forma de poesía hebrea. No es occidental, sino hebrea. Tiene una forma específica de construir esa poesía. Pero básicamente, ¿qué tenemos en esta sección? Tenemos el mensaje de Dios, el mensaje del amor de Dios en esas palabras tiernas en forma de poesía que tratan de alguna manera de comunicarnos su verdad, sus realidades, las cosas que son ciertas. En especial, los libros poéticos que tienen la estructura de poesía hebrea son los primeros, o sea, Job, Salmos y Proverbios. Luego se añadió en esta lista, en este grupo, el libro de Eclesiastés y de Cantar de los Cantares, porque algo tienen en común. ¿Qué es básicamente, en general, lo que contiene estos tipos de libros? Como decía recién, es el mensaje de Dios en esta forma, una forma de palabras tiernas, la poesía hebrea. Pero es filosofía oriental antigua, no es filosofía occidental, o decir, como pensamos nosotros de este lado del mundo, sino que es la parte de lo mejor de la filosofía oriental antigua, está básicamente en estos libros. La filosofía en su sentido más básico es amor por la sabiduría, es filosofía vida o para la vida práctica, filosofía para la vida práctica. Se preocupaba de tratar de encontrar principios de vida con el fin de poder vivir una vida que agrade a Dios. De eso se trata el libro o los libros poéticos, encontrar principios que nos ayuden a vivir conforme a Dios le agrada, y tiene ese formato de poesía. El principio que rige a todos estos libros
es el principio de la sabiduría, el cual es el temor de Dios, dice el escritor de los Proverbios. ¿Qué es esto? Básicamente es el arte de conocer lo que agrada a Dios y el arte de poder vivir ese conocimiento. Ese sería básicamente el concepto. No es terror a Dios, sino es un respeto y admiración por aquel que sabe todas las cosas. De esto se tratan los libros poéticos. Trata de despojarnos de nuestros propios conceptos, de nuestras propias ideas, nuestra propia filosofía de vida, para reemplazarla por aquella que es la mejor de todas. A eso apunta, la mejor de todas para vivir, para que nos vaya bien en el mundo. Si bien vamos a considerar algunas cuestiones al respecto, nos vamos a dar cuenta de que no son fórmulas mágicas, sino que son principios de vida. El temor de Dios implica una rendición del ser a un ser superior, que es nuestro Creador, que Él sabe absolutamente todo. Es como decir algo así como: Dios, yo no sé nada, pero tú sabes todo. Enséñame cómo vivir la vida, cómo vivir mis días en esta tierra. La idea es como una especie de instrucciones que daría un hábil maestro artesano, ¿no?, a su discípulo aprendiz. Se les enseña la práctica, los principios de este arte maravilloso del conocimiento de Dios para la vida diaria. Solamente que se trata del arte de vivir la vida que es agradable al Creador. De eso trata entonces nuestros libros poéticos. El primer libro que tienen ahí en la escritura, básicamente a mitad de la Biblia, por ahí, es el libro de Job. Y les cuento así en líneas generales, no vamos a hacer un análisis de cada libro, sino que trata básicamente en general. Trata la historia de un hombre que creyó haber conocido a Dios. Sin embargo, al final de su historia, la que cuenta el libro, se da cuenta de su propia ignorancia frente al conocimiento del Creador de la vida. Al final de su historia recibió una comprensión mucho mayor de la que tenía al comienzo de su historia. La historia de Job nos enseña sobre un hombre que quería ser justificado delante de Dios. Dios le enseñó, tras un proceso de larga y dura prueba, que lo que realmente importa es su declaración, es decir, lo que Dios dice de quién es justo y quién no lo es. Ahí en ese libro van a encontrar que no se trata tanto de lo que uno supone que agrada a Dios, sino lo que realmente le agrada a Él, y no importa tanto lo que digamos nosotros, sino lo que dice el Creador. Esa es la verdad. Entonces la historia de Job nos va a enseñar también el ejercicio de la paciencia práctica frente a las adversidades de la vida, y también nos enseña que los justos también sufren. No es una cuestión de decir, bueno, por justicia, por practicar la justicia me tiene que ir bien. No, sino que muchas veces haciendo el bien, dice la Escritura, padecemos persecución por causa de la justicia. La diferencia entre el sufrimiento de un justo y un injusto es la supervisión divina. Mientras el injusto recibe la justa retribución de sus acciones, el justo, en cambio, puede llegar a sufrir penalidades por causa de la justicia que practica, pero esto todo según la supervisión divina lo permita. Él es el que administra el mundo. Y por fin llegamos al concepto general que va a aprender Job y que aprendemos nosotros de la lectura, aparte de cómo era paciente, cómo importa lo que Dios dice, y que los justos también sufren. Nos va a enseñar esto, que el único que tiene el control sobre todos los asuntos de la vida es nuestro Creador, es el autor de la vida. Él es el dueño del mundo, es el único que sabe cómo
administrar y manejar su complejo mundo. De eso trata nuestro libro de Job. Otro de los libros poéticos es Salmos. Salmos tiene que ver con canciones de fe, acompañadas por instrumentos de cuerda, cantadas por el pueblo de Dios. Salmos es un conjunto de poesías que, como tales, como poesías que son, expresan diferentes estados de ánimos de quien escribe esos salmos. En su mayoría, los salmos fueron compuestos o encargados por el rey David. Por lo tanto, mucho de lo que tienen ahí está contenido en la gestión del rey David, en los años que él reinó, que vimos en los libros históricos, allí contándonos el primer libro y segundo libro de Samuel. Son salmos compuestos, creados desde los días de Moisés. Hay un salmo que se atribuye a Moisés hasta los días de Esdras, que es básicamente cuando vuelve el pueblo de Israel a su tierra. Eso lo vimos en el video anterior. Pero fueron recopilados desde los días del rey David en adelante, ¿no? Se trata de este periodo donde había tiempo para recopilar el salmo. Los salmos están asociados a ese tiempo de conquista y de paz, en cierta forma. Por lo tanto, en tiempos de victoria y expansión del rey David, el pueblo pudo cantar a su creador. Bueno, los salmos expresan en palabras cantadas las diferentes experiencias de personas que estaban aprendiendo a vivir sus días en la tierra con la guía de Dios o de la mano de Dios. Encontramos diferentes tipos de salmos, como ser oraciones, y salmos tienen mucho que ver con oraciones. Las palabras para oración y para salmos están muy emparentadas y se puede asociar y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son estos salmos? Son alabanzas, decimos por lo general, y es así. Salmo significa eso, alabanza, pero está muy asociada a la palabra oración en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Entonces tienen oraciones que van desde el arrepentimiento personal, pedidos de justicia, de liberación, etc., hasta las acciones de gracias. También salmos de alabanza, que son expresiones que exaltan la persona maravillosa de Dios y de su Cristo. Como dijimos, siempre Cristo está presente en cada uno de los libros de la Escritura. También hay salmos de lamentos, otros que son puramente mesiánicos, que apuntan a lo porvenir, celebran al Rey de la Gloria. Y hay otros que tienen esa cuestión de arrepentimiento, como recién lo habíamos dicho. Entonces ahí tenemos más o menos un pantallazo de lo que van a encontrar en el libro de Salmos. Tenemos otro libro, el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría para la vida diaria, de sabiduría práctica, el conocimiento práctico, cómo lo hacemos día a día. Esto es básicamente como receta de cocina, sí, pero no se garantizan los resultados, es decir, al 100%. Depende mucho del cocinero, ¿no? Escrito en su mayoría por el rey Salomón, por lo tanto están asociados al tiempo de gestión de este rey, en su mejor época. O nosotros, si queremos ver un poquito la vida del rey Salomón, podemos decir que hubo un periodo donde estuvo muy centrado en Dios. De ahí podemos decir que es el comienzo de su reinado. Y ahí escribe seguramente algunos de estos proverbios. Y luego vemos, también pueden asociar ahí al libro de Cantar de los Cantares, que es un libro, un poema de amor entre un hombre y una mujer, y seguramente él haya sido el protagonista. Y al final de su vida, tras un periodo de desvíos
políticos o como sea, como se explican, pero se dispersó de centrarse en Dios, de dejar ver continuamente a Dios, y al final viene una reflexión que es el libro de Eclesiastés. Esos 3 libros se pueden atribuir a este rey y eso sería el orden. Primero estuvo muy enamorado, Cantar de los Cantares, recibió mucha sabiduría de parte de Dios y escribió Proverbios y se desvió, es una forma de decir. En sí dejó de estar observando continuamente a Dios y al final de sus días volvió en sí y reflexionó sobre la vida y nos dejó ese libro de Eclesiastés. Entonces, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría para la vida diaria, escrito en su mayoría por el rey Salomón, como dijimos. Son reflexiones sobre las cuestiones de la vida, según los principios enseñados por el creador de esta vida. Son instrucciones como aquellas que pudiera dar un padre a su amado hijo para que le vaya bien cada día en la tierra. Trata los diferentes temas de una persona, o que una persona común, ¿no?, pudiera atravesar los diferentes momentos de su vida. Temas que tratan de la niñez, la juventud, adultez, vejez, cuestiones de matrimonio, instrucción sobre los negocios, amistades, riquezas, flojedad en el trabajo, la familia, etc. Es muy diverso, tiene que ver con la vida misma, la vida práctica, la vida en nuestros días. Son principios generales para una vida idealmente buena. Sin embargo, como decíamos al introducirnos en estos libros, no son fórmulas inerrantes, no son fórmulas mágicas para el éxito. Son principios de vida, que quiere decir que tienden hacia el bien. Muy bien, ahí tenemos entonces un pequeño resumen del libro de Proverbios. Otro resumen muy sintético del libro de Eclesiastés podemos decir que es el relato de la reflexión de la vida vivida por el rey Salomón, cómo él vivió sus días, casi al final de su reinado. Son como las últimas palabras de una persona que vivió mucho tiempo y deja por escrito lo que pudo aprender de su paso por el mundo de los vivientes. Es así como un anciano maestro puede expresar toda su experiencia y conocimiento adquirido a sus estudiantes. Es la conclusión del anciano rey maestro. ¿Cuál es? Que no hay nada más importante en la vida que conocer a Dios. Disfrutar del bien del Creador es el bien supremo para el ser humano. Y ¿saben una cosa? El bien es Dios. ¿Qué quiere decir disfrutar el bien? Y disfrutar de la persona de nuestro Creador. Así lo dice una persona que fue totalmente rica y poderosa y que probó todos los placeres que ofrece el mundo terrenal. No hay mayor deleite que disfrutar la persona de Dios y todo lo que de Él recibimos. El último de los libros de esta sección es Cantar de los Cantares y significa el mejor de los mejores salmos, la mejor de la mejor canción. ¿Cuál es? Es el amor. De eso trata toda la escritura, del amor de Dios. Nos cuenta la mejor historia de amor entre un hombre y una mujer. El hombre es el rey Salomón al comenzar su reinado. La mujer es una mujer a la cual no se identifica por nombre, sino por la región donde venía, Sulam, por eso le dicen la Sulamita, que es el amor de la juventud de Salomón, por así decirlo, como el primer amor de Salomón. El ambiente ideal donde se desarrolla la historia es como una especie de recreación del jardín del Edén, donde el amor es puro. Allí, como en Génesis capítulo 2, ahí donde Dios lo pone al hombre. El capítulo 3 ya viene la otra historia, pero en el capítulo 2 está puro el amor. Bueno, es más o menos así, es la recreación. Que hay conflictos, pero el amor es más fuerte.
El amor sobrevive, hace que estos enamorados, estos casados, este matrimonio siga fuerte como la muerte. Así es el amor. El anfitrión implícito de toda esta historia, que no se lo menciona y solamente se da por sentado, es el Creador. Es quien aprueba la unión exclusiva entre dos personas. Heterogénea, es el diseño de Dios. Dos personas y el Creador. El amor es más fuerte que el enamoramiento, que el paso del tiempo, que las aflicciones, que los problemas entre los cónyuges. Por eso dice el escritor a los Corintios, el apóstol Pablo, que el amor nunca deja de ser. Nos estamos viendo en nuestro próximo video. Espero les haya sido de utilidad. Adiós.